Estoy sangrando, tengo una herida. Habrá hemostasia con fibrina y vasoconstricción. Habrá hemostasia cuando se active cascada de coagulación. ¡Los mitocondrios! ATP Records. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es la hemostasia. La hemostasia es un sistema de defensa del organismo, cuya función es mantener la fluidez de la sangre y la integridad de los vasos sanguíneos. Como podemos observar en el video, se puede llegar a apreciar lo que es el endotelio, lo que es cómo fluye la sangre y lo que es el subendotelio, y también podemos observar componentes importantes como el colágeno y el factor de von Willebrand. También se puede observar lo que son las plaquetas, que van a ser muy importantes cuando nuestro endotelio sufre un daño. Ellas están formadas o tienen en su interior lo que son gránulos alfa, gránulos densos, lisosomas, glucoproteínas, que glucoproteínas son muy importantes, ya sea en lo que es en la adhesión al colágeno y al factor de von Willebrand cuando sufre un daño el endotelio. Los gránulos alfa que contiene nuestra plaqueta tienen lo que son fibrinógeno, fibronectina, factor de von Willebrand, trombospondina. También puede contener lo que son factores de crecimiento de fibroblástico derivado de plaquetas, beta tromboglobina, factor 11, proteína S, cofactor 5, entre otras. Y nuestro gránulo denso contiene lo que es ATP, ADP, serotonina y calcio. Ahora vamos a ver cómo nuestra plaqueta, que ahora tiene una forma de lenteja, cuando se produce un daño, cómo cambia su morfología para poder actuar sobre ese daño. Bueno, ahora como podemos observar, ahora vamos a observar cómo nuestro endotelio, en este caso, sufrió una lesión, y vamos a ver cómo actúa la plaqueta. Podemos observar que la plaqueta está unida a distintos componentes. ¿Qué pasa? Nuestra hemostasia primaria, que estamos por llevar a cabo ahora, va a tener distintas etapas, distintos pasos, que uno sería la adhesión. En este caso, como estaba diciendo, nuestra plaqueta se va a unir a diferentes componentes como el colágeno y el factor de von Willebrand. Estos, ya sea el colágeno como el factor de von Willebrand, quedan expuestos debido a la lesión que sufrió el endotelio. Entonces, rápidamente ahí lo que hace la plaqueta es evitar esta lesión. Y lo que sucede es que las glucoproteínas de la plaqueta se van a unir al factor de von Willebrand debido a una glucoproteína llamada 1B95, y el colágeno va a estar unido con las glucoproteínas 1A, 2A,
1B, 2B y la glucoproteína 6. Esta adhesión lo que conlleva es a un cambio de su estructura y a un cambio metabólico, y llevando a lo que es a la activación, que es el otro paso de nuestra hemostasia primaria, en el cual van a aumentar las concentraciones de calcio, de tromboxano A2, y que el calcio lo que hace es aumentar lo que es la concentración también de las proteínas contráctiles para la movilidad de nuestras plaquetas. También hay algo muy importante que sucede, que es que nuestra otra glucoproteína, que esta se llama 2B3A, que si podemos observar acá tiene su sitio activo dentro de la plaqueta, ahora va por un movimiento de flip-flop, va a exponer su sitio activo. Como se observa, ahí por un movimiento de flip-flop se expuso lo que es el sitio activo. Y en este caso, en esta parte se va a llevar a cabo lo que es la agregación. El sitio activo se va a unir a fibrinógeno y de esta forma otro sitio activo de otras plaquetas van a venir y unirse al fibrinógeno para luego seguir con esos procedimientos y llevar a cabo la formación del trombo y poder... En esta etapa lo que se quiere lograr es la formación de un coágulo sanguíneo que va a reforzar el tapón plaquetario. Un coágulo es un gel que contiene elementos formadores de la sangre que están enredados en una red de fibrina. En la cascada intervienen enzimas plasmáticas que en condiciones fisiológicas se encuentran inactivadas. La activación se da por la ruptura de algunos enlaces peptídicos. La mayoría son zimógenos y adquieren actividad enzimática de serinoproteasas. El modelo de la cascada involucra una vía intrínseca y una vía extrínseca, donde ambas convergen en la vía común. Una vez finalizada la hemostasia primaria, se desarrollará la vía intrínseca, que se lleva a cabo de manera más lenta. Recibe este nombre porque sus activadores están en contacto con la sangre o se encuentran en ella. La vía inicia con la activación del factor 12, que pasa a 12 activado. Este activa al factor 11 a 11 activado. El 11 activado pasa al factor 9 a 9 activado. Este, junto con el cofactor 8, el calcio y un fosfolípido, forman el complejo tenasa. Complejo que activará al factor 10 y de este modo ingresará a la vía común. Por otro lado, tenemos la vía extrínseca, que ocurre rápidamente, y su nombre se debe a que participa una proteína del exterior que se va a exponer y entrar en contacto con la sangre. Esta proteína recibe el nombre de factor tisular o tromboplastina y se encuentra en los fibroblastos del tejido conectivo. La misma se va a exponer cuando hay un daño a nivel del endotelio y del músculo liso. El factor tisular activa al factor 7 y forma un complejo. Este complejo inicia la vía común activando al factor 10. Finalmente llegamos a la vía común, donde se forma protrombinasa. Esto se debe a la activación del factor 10, que pasa a 10 activado, ya sea por la vía intrínseca o por vía extrínseca. El 10 activado se asocia al 5, al calcio y a un fosfolípido y catalizan la conversión de protrombina a trombina. Esta trombina, en presencia de calcio,
convierte el fibrinógeno a fibrina soluble y luego estas pasan a hebras laxas de fibrina insoluble en presencia del factor 13 activado. Como vimos, la coagulación se lleva a cabo mediante la activación secuencial de factores, por lo que podemos decir que incluyen ciclos de retroalimentación positiva. Sin embargo, in vivo consiste en un mecanismo más complejo que incluye superficies de contacto. Modelo de superficie celular de la coagulación. En este modelo se hace protagonista la superficie celular y se inicia cuando se expone el factor tisular cuando hay un daño endotelial. El factor tisular unido al factor 7 van a activar al factor 10. El factor 10 activado junto con el cofactor 5 forman el complejo protrombinasa. Este complejo es capaz de producir pequeñas cantidades de trombina. Esto se debe a que el factor 10 al activarse también activa al inhibidor TFPI, el cual inhibe al factor tisular. Esta cantidad de trombina es pequeña, pero suficiente para poder activar una serie de factores. Lo primero que hace la trombina acá es separar al factor 8 del factor de von Willebrand, ya que viajan juntos porque es muy susceptible el 8 de sufrir la acción proteolítica del plasma. Entonces la trombina acá lo separa, el factor 8 se lo va a ocupar en otro paso y el factor de von Willebrand va a la hemostasia primaria. También esta trombina activa al factor 11, activa plaquetas, activa al 13, al 12 y a TAFI. El factor tisular que fue inhibido por el TFPI, antes de serlo totalmente, activa en pequeñas cantidades al factor 9. Este paso se va a amplificar con la presencia del factor 11 activado acá. Entonces, al tener este factor activado, voy a tener mayor cantidad de factor 9 activado, que junto con el cofactor 8 forman lo que es el complejo tenasa. Este complejo tenasa, como el complejo protrombinasa, están en la superficie de la plaqueta. Este complejo es muy importante. ¿Por qué? Porque su función principal es la de activar al factor 10, que luego me va a dar la trombina. La deficiencia de estos factores es lo que da lugar a los problemas de coagulación de las personas y representan lo que son las hemofilias. Entonces, una vez que se activa el factor 9 junto con el cofactor 8, este complejo va a activar más factor 10, luego en presencia del cofactor 5 van a formar el complejo protrombinasa. Esta protrombinasa va a convertir protrombina en trombina, pero ya en mayor cantidad. La trombina va a generar fibrinógeno, el fibrinógeno fibrina soluble, y gracias al factor 13 activado, que lo activábamos acá, se obtiene la fibrina insoluble. Y la diferencia de estas dos es que se convierten los enlaces puentes de hidrógeno en enlace covalente. Una vez formado el coágulo de fibrina, este debe ser degradado para no desprenderse y circular por el vaso como un trombo, lo que podría ocasionar tromboembolismo y luego un infarto. En el plasma existe el factor 12, activado, serinoproteasa proveniente de trombina, quien participa de este proceso catalizando al activador tisular del plasminógeno de simple cadena para pasarlo a activador de plasminógeno de doble cadena. Este activador tisular ahora se va a encargar de catalizar la reacción de activación del plasminógeno, que es una glicoproteína sintetizada por el hígado como precursor inactivo, a plasmina, enzima proteasa que se encargará de unirse a los residuos de lisina
de la fibrina y romperla en productos solubles de degradación, ella se va a unir a la fibrina en un sitio específico donde existen residuos de lisina y arginina y resultando en la disolución en subproductos de fibrina y sustancias dímero D. El tapón plaquetario se desarma y las plaquetas que lo componen se dirigen al hígado y vaso donde son destruidas. En la regulación de este proceso actúa el inhibidor activado por trombina TAFI, producto de la trombina al inicio de la coagulación, sintetizado en hígado, que remueve los residuos de lisina de la superficie del coágulo de fibrina, los cuales unen el plasminógeno al activador tisular de plasminógeno de doble cadena, logrando que la plasmina no pueda actuar sobre la fibrina. Otros moduladores negativos del mecanismo son los inhibidores 1 y 2 del activador de plasminógeno, PAI-1 y PAI-2, impidiendo el pasaje del activador tisular de simple cadena al de doble cadena. Entonces, el plasminógeno no puede pasar a plasmina y hacer el mismo trabajo. La fibrinólisis es esencial para deshacer los coágulos durante el proceso de cicatrización de heridas y remover los coágulos intravasculares que se puedan manifestar como trombosis. Mecanismo antitrombótico proteína C, proteína S. Este proceso se basa en la capacidad que va a tener la trombina en desempeñar una actividad trombótica cuando el endotelio está lesionado, pero también tienen una actividad antitrombótica cuando el endotelio está sano, es decir, no está dañado. Entonces, la trombina, cuando toma contacto con el endotelio sano, cambia su propiedad de trombótica a antitrombótica, es decir, va a inhibir el proceso de coagulación. ¿Y cómo sucede esto? La trombina, al tomar contacto con el endotelio sano, hace que se active el receptor que es la trombomodulina que se encuentra en el endotelio. Y esta unión va a activar el receptor para la proteína C, que junto a su cofactor, la proteína S, van a inhibir a dos cofactores muy importantes en la cascada, que va a ser el 5 y el 8. Estos dos cofactores inhibidos son muy importantes para la formación del coágulo. Si observamos en la cascada de coagulación, al inhibir el cofactor 5 y el cofactor 8 no se va a producir la coagulación, es decir, la protrombina no pasa a trombina y esta no pasa el fibrinógeno a fibrina.